ustedes, ya son las 3:30 de la tarde de este lunes 16 de diciembre y vamos inmediatamente a comunicarnos con María Ignacia Rocha desde Punta Arenas, nuestra conductora de Punto Noticias, quien nos va a dar algunos de los últimos desarrollos, digamos, de esta noticia respecto del Hércules C-130, al que lamentablemente ya encontraron los restos. María Ignacia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Chenoa, ¿cómo estás? Así es, informando para Punta Noticias desde Punta Arenas, como tú bien comentas, una jornada que desgraciadamente no ha tenido muchos avances por términos climatológicos. Desgraciadamente durante toda la mañana se vio stand-by la búsqueda por temas de meteorología. Se encontraba un frente de mal tiempo, el que afortunadamente ha ido progresando y el que ya da buenos indicios para retomar la búsqueda ya en horas de la tarde. Justamente al respecto, se sabe que no hubo una emergencia durante este viaje. Se supo sí durante este fin de semana y se aclaró mediante un comunicado. La Fuerza Aérea Chilena dijo que no hubo una emergencia del Hércules antes del accidente el lunes, pero sí lo hubo en 2016. De hecho, vamos a leer el comunicado textual. Dice que efectivamente el día 22 de abril de 2016, en ruta entre Punta Arenas y la Antártica, durante la aproximación para aterrizar en la pista de la base aérea Rodolfo Mach, la tripulación se percató que el tren principal izquierdo de la aeronave no efectuó su recorrido a la posición de abajo y asegurado al momento de activar el tren de aterrizaje, y por ende también comentan que el comandante de la aeronave decidió retomar a Punta Arenas por razones de seguridad. ¿Este incidente de 2016 tendría algo que ver tal vez con lo que ocurrió esta vez? Al menos lo que nos dicen desde parte de vocerías oficiales, que lo sucedió el 22 de abril de 2016, como tú bien comentas, tendría que ver con un caso aislado y con relevante con lo que tendría que ver un accidente de estas características que sabemos que desgraciadamente tuvo un carácter fatal. Ellos nos aseguran que era tan simple como un problema en la luz que figuraba en el panel de control y que tenía relevancia y dirección con lo que tú bien comentas del tren de aterrizaje, pero en realidad una vez llegados se hicieron todos los chequeos de rigor y no se encontró ninguna falla mecánica directamente a lo que se le pudiese atribuir. Descartan por completo la posibilidad de haber tenido algún tipo de emergencias antes de emprender vuelo hacia la Antártica, al menos en esta última jornada que tuvo el Hércules C-130, y comentan que el accidente la posible emergencia el 22 de abril del 2016 tuvo que ver con algo rutinario que le pasa a todos los Hércules 130, que nos comentan es algo completamente arreglable y que tiene que ver con una luz que falló en el panel de control. O sea, ellos lo desmarcan completamente de lo que está sucediendo hoy en día, al menos en la investigación, o eso es al menos lo que nos entregan a nosotros como información oficial. Justamente respecto de esto, sabemos que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, calificó de relevante el audio de WhatsApp que uno de los pasajeros le envió a su mamá hablando de una falla eléctrica. ¿Crees que sería por ese lado que podrían estar viendo la investigación? El fiscal Eugenio Campos, a responder nuestras preguntas, la verdad es que nosotros tratamos de despejar todas las dudas existentes con este caso que ya genera bastantes dudas. Sin embargo, él dice que para él todos los indicios son importantes para investigar, todas las aristas son importantes para darle alguna pericia respectiva y tratar de llegar a una verdad. Dijo que era completamente importante estudiar de dónde venía este audio, si es que existía. No nos quiso asegurar si es que efectivamente él ya lo tenía en su poder o si es que ya lo había escuchado. Lo que sí dijo es que en caso de existir iba a ser periciado también como línea investigativa, pero así como todas las otras teorías que se barajan en la mesa. Ignacia, justamente para dilucidar un poco qué fue lo que podría haber pasado con este avión, vamos a escuchar al teniente Felipe Rifo, el ex jefe del Centro Meteorológico Marítimo de la Armada de Chile. Te comento que en este momento la meteorología, estamos con cielo cubierto en este momento en el sector debido a una inestabilidad que está pasando por el área. El viento llega hasta alrededor de los 30-40 kilómetros por hora y la ola en este momento es de alrededor de 3 a 4 metros. Esta condición ya debería partir mejorando a contar del día de hoy a mediodía, en donde se espera que disminuya el viento alrededor de los 10 a 20 kilómetros por hora, y también la ola disminuya y quedando entre 2 a 1.5 metros. O sea, durante la tarde debería mantenerse debería experimentarse una mejoría en el aspecto climático en el sector. Sí, efectivamente ingresa una alta presión, va a estar afectada por inestabilidad, lo que significa que van a mejorar todas las condiciones meteorológicas, tanto de mar como de viento,
pero se mantiene, eso sí, lo que es la nubosidad en todo el sector. ¿Se podría mantener por cuántos días esa situación climática? Estas buenas condiciones de tiempo en el área esperamos se mantengan por lo menos hasta el día miércoles. Ya el día miércoles debería el paso de Drake volver a una condición más normal, en donde la ola podrían aumentar y encontrarse entre los 3 a 4 metros. Cuando aumenta la ola, es más difícil para los buques poder encontrar otro objeto. ¿Qué es más seguro? ¿Continuar la búsqueda con aviones o con buque o tampoco? No, lo que pasa es que estamos hablando que en este momento hay una inestabilidad, lo que está generando bastante nubosidad, visibilidad más reducida, y eso hace también que sea más difícil la rebusca. O sea, el problema en el fondo en estos momentos que se detuvo por un instante la búsqueda por temas de visibilidad, más de complejidad en el oleaje. No, lo que hace es que hubo un aumento del oleaje el día de ayer, como estaba pronosticado. Había un aumento de la ola debido a la serie de sistemas frontales que pasa por el sector. La ola estuvo entre los 3-4 metros y eso también hace más difícil el tema de la rebusca. Ahí teníamos al teniente Rifo, que hablaba de un aumento del oleaje y de las condiciones climáticas que hubo durante este fin de semana. Ignacia, si nos puedes contar un poco más de lo que pasó por allá en Punta Arenas. Sí, bueno, él nos comentaba incluso después de esta entrevista que el paso de Drake es uno de los mares más complejos del planeta, eso ya lo sabíamos. Sin embargo, para tratar de que lo dimensionemos, nos comentaba que el oleaje que uno podía llegar a percibir en ese lugar llegaba incluso a los 15 metros de altura. Para dimensionarlos, cuando hay cerca de 4 metros de altura, ya es una zona un poco más apta para seguir haciendo esta búsqueda, que justamente es lo que se estaba esperando durante la mañana y lo que se va a retomar ahora en solo un par de horas con seguir este tipo de búsqueda, y también con el traslado de nuevos restos biológicos que van a ser trasladados también mediante un puente aéreo desde Puerto y hasta Punta Arenas, que es lo que sucedería al menos hoy si es que se mejoran las condiciones climáticas. Por ende, entonces continúa la búsqueda, digamos, de este avión. Sí, por el momento está planeado que comience ya solo en un par de horas, pero como reitero, es muy importante que esté a favor estas condiciones climáticas, ya que durante toda la mañana fueron suspendidas, porque por supuesto no se puede arriesgar al cuerpo de rescate, que sabemos que es sumamente amplio, y tampoco a las embarcaciones y los aviones que se tienen que ver enfrentados no solamente a esta inmensa cantidad de olas, sino que también a un fuerte viento que puede llegar a los 160 kilómetros por hora. Ignacia, quiero llevarte a otro tema porque la Fiscalía le pidió a la Fuerza Aérea que enviara todas las comunicaciones. Como sabemos, la Fiscalía abrió una investigación también porque había 3 civiles a bordo de este vuelo. Y de hecho, habitualmente los pilotos mantienen un control permanente, pero hay ciertos puntos ciegos dentro de la Antártica. ¿Crees que donde obviamente se pierde el contacto y por ende ahí es donde pueden determinar más o menos dónde fue que podría haber caído este avión? ¿Tú crees que hay algún problema de que la Fuerza Aérea le entregue estos audios a la Fiscalía para poder seguir con la investigación? Al menos lo que nos ha tocado constatar en terreno es que, si bien es cierto, la Fuerza Aérea se ha mostrado bastante abierto a responder nuestras preguntas, también a hacer puntos de prensa. Lo cierto es que nosotros no hemos podido tener contacto con ninguna de las familias, ya que estos se encuentran dentro de estas bases militares y es imposible incluso el contacto visual. Desconocemos si que existe 100% la voluntad de poder cooperar ante una investigación, porque no hemos visto el contacto que existen entre las familias, como tú mencionas, muy importante que sean 3 civiles ya que no son parte de la institución, y no sabemos cómo está la relación. A nosotros, al menos en nuestro ejercicio periodístico, nos parece importante aclarar que no hemos podido tener contacto por parte de las familias y que tampoco la Fuerza Aérea lo ha permitido, para saber si es que al menos es una decisión de ellos, porque simplemente se nos ha bloqueado el paso. Bueno, estas pesquisas obviamente se suman a las que ya realizó la efectivos de la PDI durante la semana pasada. Hicieron fijaciones fotográficas y audiovisuales de las piezas halladas del Hércules, y también la Fuerza Aérea dijo que estaba completamente abierta a entregar información. Entonces habría que ver qué es lo que pasa ahí, por qué no han entregado información a nosotros los medios de comunicación respecto de la comunicación que mantienen con las familias. Al menos lo que nos han entregado hasta el momento como información es que tienen un contacto directo con la mayoría de los familiares. Hasta el momento se encuentran el día de hoy 12 familiares de las víctimas del Hércules C-130 en este lugar. Recordemos que también habían otras que no eran de esta región precisamente, y lo que ellos nos han comentado es que han tenido una buena relación, que incluso le han entregado la posibilidad de estar respaldados por profesionales tanto del área de la salud como también psicólogos,
nuevos para enfrentar este duro proceso, pero como te digo, es solamente la información que tenemos por parte de Fuerza Aérea. Sin embargo, no hemos tenido la otra parte, que es la de los familiares que se encuentran en esta zona, ya que no hemos podido tener contacto. Ignacia, según la información que ustedes han podido recabar allá en Punta Arenas, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se viene para esta semana respecto de esta búsqueda? Por el momento, continuar la búsqueda. Acá continúan también las pericias. Han sido redundantes en repetir e informar en que se quiere llegar a la verdad, cueste lo que cueste, sea quien sea el responsable. Hasta el momento, la verdad es que no se habla de algún... No se habla de algún desperfecto mecánico que se le pueda atribuir al Hércules C-130 de manera directa por parte de la Fuerza Aérea. Será algo que se tiene que determinar a medida que pasen los días, y eso es lo que se espera también junto con las pericias de rescate también y nuevos hallazgos que puedan dar indicios de qué sucedió esa fatídica noche. Ignacia, entendemos que ustedes y con el equipo de Punto Noticias vuelven hoy día mismo a Santiago. Esperamos que tengan un excelente retorno, agradecidos por el trabajo que han hecho en Punto Noticias. Nosotros nos vemos mañana ya, María Ignacia. Muchas gracias por el informe. Buenas tardes. Muchas gracias, Chenoa. Nosotros seguiremos acá reporteando también desde Santiago, ya conectados con todas las personas que puedan informarnos de esta terrible noticia, y también agradecer al tremendo trabajo del camarógrafo Nicolás Pino por esta semana ya de reporteo para Punto Noticias. Un gran saludo al equipo y nos vemos mañana, María Ignacia. Muchas gracias por el informe. Buen retorno. Chao, Chenoa. Nos vemos. Continuamos con la agenda noticiosa, y para ello vamos a saludar a quien se encuentra aquí en nuestro estudio. Él es Juan Pablo Rojas, de Deuda Educativa. Ya hemos estado antes aquí conversando. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar acerca de este portazo que dio el ministro Briones respecto de condonar las deudas del CAE. Sin embargo, dio algunas soluciones que ya vamos a conversar. Primero que nada, ¿qué le parece las declaraciones del ministro Briones? Bueno, lo que hace el ministro Briones es nuevamente mantener la misma dinámica que hemos visto durante 6 años que tenemos de existencia como movimiento que ha tomado los gobiernos de turno, de no conversar, de no dialogar, y no se condice con lo que hoy día la gente está buscando. Hoy día todo el mundo, después de esta explosión social, esta revolución social, estamos pidiendo lo que es súper sencillo: que nuestras autoridades se sienten a conversar con nosotros y en conjunto poder establecer dinámicas de solución para problemas que fueron ocasionados por ellos mismos, no por nosotros. Sin embargo, el presidente hablaba hoy día en la entrevista que hizo con la Asociación de Radios, que el CAE de ahora se trata de un CAE nuevo, y que estos problemas que hay, estas deudas, vienen de un CAE que viene de otro gobierno. Entonces, ¿eso tiene algún fundamento para usted? Bueno, lo que dice el presidente Sebastián Piñera es absolutamente falso, porque el CAE de hoy día es el mismo de ayer, es la misma ley, la 20.027, que no ha sido modificada hasta donde yo sé. Capaz que hoy día en la mañana el presidente la haya modificado, pero no creo que haya sido así. Lo sabríamos los 2 millones de personas que estamos hoy día afectados por este crédito. Esto es falso. El crédito con aval del Estado de hoy día es el mismo anteriormente. Efectivamente, él sí interés en su anterior gobierno, rebaja que nosotros descubrimos, y así lo manifestamos en la comisión de investigadores del CAE el año pasado, que es una rebaja falsa, porque él señala que rebajó la tasa de interés del 6 al 2%, pero hay una letra chica ahí. El deudor tiene que pagar dentro de los primeros 5 días hábiles del mes, y los bancos están de manera antojadiza descontando el 2% al 6%. Por tanto, los agentes que paga el CAE pagan promedio un 4%. Entonces, nuevamente la invitación es que nos sentemos a conversar para explicarle al gobierno cómo funciona el crédito que ellos siguen ofreciendo como un beneficio social. Ustedes han dicho en ocasiones anteriores que no se debería hablar de un perdonazo. Sin embargo, el concepto de condonación de la deuda, ¿a ustedes qué les parece? A ver, no es un perdonazo, porque un perdonazo implica que nosotros tenemos que pedir perdón, que se nos va a perdonar algo. Y aquí es al revés, ellos nos tienen que pedir perdón a nosotros por endeudarnos con un negocio que disfrazaron de beneficio social, por bancarizar a jóvenes desde los 18 años sin que lo quisieran. Aquí hay niños que fueron bancarizados, metidos en la banca sin ni siquiera que tuvieran la elección de elegir a cuál banco se iban. Ellos tienen que pedir perdón, no nosotros a ellos. Ahora, lo que nosotros buscamos aquí es una condonación universal. ¿Qué quiero decir por universal? Que tiene que ir pareja para todos. La gente que está al día, como la gente que con esfuerzo sigue pagando. La gente que pudo terminar su carrera, como aquellos que no pudieron terminar su carrera y que están hoy día con empleos precarios, tratando de pagar una cifra considerablemente alta a 7 bancos que durante 13 años de existencia de este sistema crediticio en Chile se han enriquecido considerablemente. Y también para gente que tiene otros créditos. No nos olvidaremos nunca de quienes tienen el crédito Corfo, el crédito del Fondo Solidario, el crédito fiscal, que son sistemas crediticios que hoy día mantienen endeudados en total a 2 millones de personas y que han ocasionado serios problemas sociales.
El ministro señalaba que en realidad no se puede hacer esta condonación de la deuda completa porque no hay suficientes recursos fiscales para hacerlo. Entonces, ¿ustedes creen esta versión? Mira, no solamente la creo, sino que tenemos como comprobarle al ministro Briones, y hoy día traje aquí nuestra hoja de ruta para la condonación universal, que es una hoja de ruta que trabajamos junto con la Fundación Nodo 21 y la FECH, a la cual también hacemos una invitación a otras organizaciones sociales que se quieran adherir, en donde le demostramos con peras y con manzanas al gobierno cómo si existe dinero para poder realizar la condonación. Porque el ministro Briones habla de que la deuda, la condonación significaría para Chile 9.000 millones de dólares. Pero lo que el señor Briones no señala es que la mitad ya fue absorbida por el Estado, por el sistema en que funciona el crédito con aval del Estado. Por tanto, quedarían alrededor de 5.000 millones de dólares que tendríamos que poder costear para poder absorber esta deuda. Ahora, el programa que yo traigo aquí, que es una solución totalmente efectiva, le significaría a quienes hoy día mantenemos una deuda por educación una solución inmediata, ahora ya. Y Chile, el Estado de Chile, pagaría esta deuda en un plazo de 25 años y es absolutamente pagable. Fíjate que la cuota anual que pagaría el Estado de Chile por absorber esta deuda es mucho menos incluso que lo que nos costó la colusión del papel confort, mucho menos que lo que nos costó la colusión de los pollos y el milico gate, para qué decirte, mucho menos que eso. Por tanto, hoy día existen los fondos para poder hacerlo. Lo que quizás el presidente Piñera decía en la mañana era que él quiere pasar a otro sistema crediticio con un CAE 2.0, que es un proyecto de ley que efectivamente se ingresó el año pasado en el Congreso, pero que hoy día está durmiendo, se le quitó la urgencia y hoy día seguimos tanto o peor que como estábamos hace 4 años atrás. Pero ¿y ese proyecto, por ejemplo, si se llegara a aprobar, es algún tipo de mejora, digamos, para las personas que van a empezar a estudiar ahora? Lo que nosotros le señalamos el año pasado al Ejecutivo, cuando fuimos invitados a participar dentro de la discusión de este nuevo sistema, este modelo de endeudamiento, es que este modelo de endeudamiento sea una transición hacia una política pública universal de gratuidad. No nos gusta el sistema de seguir endeudando jóvenes para mantenerlos estudiando en la educación superior. Nuestro movimiento considera la educación como un derecho social, por lo tanto nosotros buscamos la gratuidad del sistema educacional chileno, ¿ya? Pero esto tiene que ser gradual y eso lo comprendemos absolutamente. Este nuevo modelo que el presidente Piñera presentó el año pasado ni siquiera se sabe cómo iba a ser administrado, por eso se le quitó la urgencia. Mayor fundamento para que nos sentemos a conversar y a colaborarles, a enseñarles quizás algo en los cuales ellos no tienen expertise y lo entendemos absolutamente. ¿Y sabes por qué los entendemos? Porque durante muchos años ellos han hecho caso omiso a escuchar a la gente. Por tanto, no tienen idea por los problemas sociales, económicos, psicológicos. Piensa que hay gente que aquí que se ha querido quitar la vida por la deuda educacional. Por tanto, es un tema urgente y que la condonación reactivaría la economía nacional, no nos cabe ninguna duda. Hace un rato, Juan Pablo, usted hablaba de que se fuerza un poco a los jóvenes a bancarizarse, ¿no? Hay varios a los que los sientan, digamos, no les dicen, no les dan a elegir ningún tipo de banco, sino que simplemente los sientan al frente y es como firme aquí, y no alcanzan a leer siquiera digamos, el contrato, ¿no? ¿De qué manera se podría cambiar eso? Por ejemplo, ¿se le podría dar a elegir el banco? ¿Cómo funcionaría un sistema un poco más justo tal vez para el estudiante? A ver, lo primero es sacar a la banca. Nosotros no concebimos a la banca dentro del mercado. La banca es sinónimo de mercado y a los bancos hay que sacarlos urgentemente de este sistema que ya se enriquecieron considerablemente. 5,3 mil millones de dólares han ganado los bancos desde que el CAE se puso en práctica el 2006. Lo que nosotros creemos que aquí tiene que haber transparencia, tiene que haber información, tiene que haber oportuna información para quienes hoy día acceden a la educación superior. No es posible que la Comisión Ingresa, que depende del Ministerio de Educación, constantemente todos los años ofrece el crédito con aval del Estado como si se tratase de un beneficio social, pero se oculta lo que realmente es, y es un crédito de consumo, es una línea de crédito para la educación superior, que tú bien lo dijiste, te bancariza sin que tú lo elijas, no te permiten leer el contrato, porque aunque lo puedas leer, un joven que está recién accediendo a educación superior difícilmente va a poder comprender lo que contienen esas 45 páginas extensas de cláusulas y cláusulas y más cláusulas. Y tampoco es como que haya ninguna persona que les explique, ¿no? Que esté al lado de ellos y que les explique, mira, esto significa esto, y tampoco, creo que tal vez hay algunos que no tienen siquiera la noción de lo que eso significa para el futuro, este CAE. Por supuesto, hay muchas familias que salieron a celebrar anteriormente cuando se ganaron el CAE de sus hijos y hoy día hay personas que se están arrepintiendo de haber accedido a la educación superior. Cuando eso pasa en un modelo de país ya tenemos que preocuparnos porque hoy día hay gente que está arrepentida de haber estudiado. Fíjate que hoy día los deudores, los endeudados del crédito con aval del Estado, la única oportunidad que tienen de poder zafar de su deuda educacional es prescribir su deuda. Yo te voy a mostrar aquí, traigo una sentencia por 57 millones de pesos, que es una deuda del crédito con aval del Estado,
que logramos prescribir a Tania Marinkovic, una ex endeudada del Crédito Conaval del Estado. Tengo otra sentencia por 20 millones de pesos. Y lo que yo hoy día le quiero decir al ministro Briones es que si ellos no se abren a poder conversar con nosotros sobre nuestra propuesta de condonación, nosotros vamos a seguir prescribiéndole las deudas a los endeudados del CAE, cueste lo que nos cueste a lo largo de todo Chile, y el Estado se va a empezar a empobrecer aún más, porque es el Estado el que hoy día tiene que pagar estos 57 millones de pesos a los bancos, y vamos a seguir liberando deudores. Invitarlos a que saquen su clave única, averigüen si el banco los demandó, si se atrasaron no sigan pagando el crédito conaval del Estado. Esto es una trampa macabra, no paguen el crédito conaval del Estado si no lo pueden pagar. Búsquenos, nosotros los estamos ayudando. Tenemos, me permito dar una dirección web, tenemos un manual de evasión. Le estamos enseñando a la gente que tiene una deuda educacional cómo evadir su deuda. Porque consideramos que aquí, con este caso puntual, la evasión es un arma de lucha contra un modelo que ha sido macabro, que ha sido cruel, que ha sido dantesco, que ha cobrado 2 millones de víctimas. Y ese manual está en la página deudaeducativa.cl, descárguenlo, léanlo, consúltenos, siempre estamos llanos a ayudarlos. Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo Rojas, él es de Deuda Educativa. Voy a volvernos sobre el punto que dio recientemente, porque eso no es algo como peligroso, puede ser, para las personas que están ingresando ahora al sistema educacional. A ver, es peligroso cuando no tienes un acompañamiento. ¿Qué es lo que ha pasado durante 13 años? Tenemos una comisión ingresa, que depende del Ministerio de Educación, que deja abandonadas a la gente y que tiene su rol de la comisión ingresa es acompañar al estudiante, enseñarle, explicarle lo que están firmando, y hoy día la comisión ingresa funciona como un verdadero agente cobrador de los bancos, no explica, no acompaña, no enseña, y eso es el rol que nosotros como movimiento hemos tenido que asumir, o sea, el rol que le corresponde a la comisión ingresa. Cuando nosotros hacemos un llamado a que la gente que no puede seguir pagando o que bien se aburrió de pagar cuotas impagables durante 240 meses de su vida, 20 años, que suben UEFs, lo hagan, pero lo hagan de manera que comprendan la importancia que significa el no pagar. Que vas a caer a DICOM, es cierto, vas a caer a DICOM. Que el banco te va a demandar, es cierto, te va a demandar, pero hay formas de defenderse, y por eso hicimos un manual que está en deudaeducativa.cl para enseñarles cómo hacerlo, zafar del problema y luego no tener más un informe de DICOM que te va a condenar durante mucho tiempo de tu vida. Hablemos de los otros dichos del ministro Briones, porque él le pasó la pelota, un poco como que tiró la pelota hacia los privados. Dijo, a lo mejor lo deslizó un poco, a lo mejor la banca podría hacer algo. ¿Qué opina usted acerca de esto? Ahí sí comparto lo que dice el ministro Briones. Aquí los bancos se han enriquecido considerablemente, y dentro de nuestra propuesta lo que nosotros estamos llamando a que nos sentemos a conversar todos los actores involucrados en esta materia. No solamente los endeudados, las víctimas, también el ministro Briones, Hacienda, Educación, y también los bancos que durante la mitad de la década del 2000 se enriquecieron tanto que pudieron abrir nuevos negocios con el tema de endeudamiento. Fíjate que muchos de estos bancos abrieron muchas ofertas de créditos estudiantiles porque es un lucrativo negocio. Creemos que los bancos aquí, ya que tienen una responsabilidad social empresarial, y todos estos bancos tienen gerencias de responsabilidad social empresarial, lo asuman como tal, que se hagan cargo de los intereses y de las multas, que pierdan dinero. Ya ganaron mucho, señores bancos, ya es hora que asuman su responsabilidad social y también participen dentro de las soluciones. Creemos que es lo justo. Podríamos citar al presidente, se acabó la fiesta, ¿no? Se le acabó la fiesta a los bancos. Creemos eso. Justamente, una de las razones por las que se decía que no se podía condonar la deuda, más allá de los recursos, de que no existen recursos fiscales según el ministro Briones, decía también que era injusto para las personas que ya pagaron ese crédito. ¿Qué podría pasar con esas personas si efectivamente se perdona la deuda? Bueno, nuevo desconocimiento del ministro Briones, porque nadie ha terminado de pagar su CAE. El CAE se implementa el año 2006, por lo tanto la gente que empezó a terminar sus carreras lo hicieron a 11, considerando que son carreras universitarias de promedio 5 años, tienes 18 meses de gracia, empezaron a cobrar en los años 2013 en promedio. Y si son créditos a 20 años, nadie ha terminado de pagar sus créditos. Quizás lo que el ministro Briones trata de decir es que es injusto que se le condone la deuda a personas que están morosas en circunstancias que hay personas que siguen con sus cuotas al día. Por eso, al señor Briones nosotros le hemos dicho que no nos trate de dividir. La universalidad de la condonación que nosotros estamos proponiendo es para todos, es para quien por algún motivo no pudo seguir pagando su crédito, como para quienes con mucho esfuerzo mes a mes, agobiados también por el miedo de no pagarle la plata al banco, del hostigamiento que significa esto, están pagando sus créditos. La condonación en base al plan que nosotros trabajamos con Fundación 921 de la FECH es para todos por igual, morosos como gente que está al día.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que sí pagaron créditos o de Fondo Solidario, por ejemplo? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, habrá que buscar la manera de poder también reparar a esta gente. Por supuesto que sí, es totalmente justo. Es justo, pero eso se hace construyendo diálogo. Y ese es el diálogo que, al menos por nuestra parte, siempre ha estado abierto a construir, pero ellos nos cierran la puerta en la cara, como ya lo hizo nuevamente el ministro Briones. Hay algunas personas que seguramente sí deben haber pagado el CAE, pero utilizando la figura del prepago, ¿no? Como de prepagar completamente la deuda. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Cómo se les podría reparar porque esa plata ya no está, ya no se les va a devolver, porque la banca ya se la quedó? Entonces, ¿qué medida reparatoria podría haber para esas personas? Bueno, nosotros no lo hemos analizado en profundidad, pero sí hemos creído que es necesario que a estas personas se les entregue algún tipo de oportunidad de apertura económica por parte del gobierno, algún tipo de subsidio, alguna ayuda. Ya como el Estado de Chile le entrega grandes ayudas a grupos económicos, creemos que lo mismo le tiene que pasar a la gente común y corriente que se endeudó para acceder a la educación superior y se endeudó con inventos financieros que vienen desde el Estado de Chile. Esto no es generación espontánea o gente que fue caminando por la calle y se encontró con un crédito con aval del Estado, Fondo Solidario, Corfo. Estos son leyes de la República creadas por la presidencia, aprobadas en el Congreso. Por eso a nosotros nos entristece y nos da rabia ver cómo hoy día distintos políticos, parlamentarios, diputados y senadores salen a ponerse la capa, como se dice vulgarmente en la juventud. Pues se ponen la capa de superhéroe y salen a decir: hoy día nosotros vamos a condonar la deuda, pero son deudas que ellos mismos aprobaron anteriormente en el Congreso. O sea, ellos hoy día se vienen a sorprender con problemáticas sociales creadas dentro del Congreso Nacional. Eso a nosotros nos avergüenza. Creemos que ya se les paró la fiesta también a ellos, ya nos damos cuenta, sabemos quién es quién y de eso lo vamos a seguir denunciando. Juan Pablo, lo quiero llevar a otro tema que no necesariamente tiene que ver con el CAE, sino que con la consulta ciudadana que se hizo durante este fin de semana, porque dentro de las demandas sociales que más se repetían, digamos, estaba, por ejemplo, la de educación. Entonces, ¿qué le indica a usted eso? Bueno, a nosotros nos interesa mucho lo que pasó ayer en la consulta ciudadana. Dentro de la tercera opción está el tema de acceso a la educación pública. Está también en algunas comunas el tema de la condonación de las deudas del CAE y de otros créditos, y que esté dentro del tapete, esté dentro de las importancias que la gente le da. Para nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, porque quiere decir que la ciudadanía ha tomado el mensaje y que considera efectivamente que estos son problemáticas sociales graves, reales. Considera que son 2 millones de personas que votaron y son 2 millones de personas. O sea, algo calza aquí, alguien está omitiendo información y no somos nosotros. La ciudadanía habló por sí sola. Y es algo que se tiene que ser tomado hoy día por la clase política y construir en conjunto soluciones concretas para estas 2 millones de familias. Agradecemos a Juan Pablo Rojas de Deuda Educativa por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a estar conversando además de la COP25, que le llamaron la COP de las lágrimas. ¿Por qué? Lo vamos a ver a la vuelta de este buen consejo. Bien, ya son las 15:58 de este lunes 16 de diciembre. Estábamos hablando de que vamos a conversar acerca de la COP25. La COP25 que fue calificada como un fracaso y que además se habló del poco liderazgo de Chile. Fue catalogado así internacionalmente el fin de la cumbre medioambiental que terminó este domingo en Madrid. Hay críticas desde todo el mundo que cayeron justamente sobre la delegación de Chile por la falta de un acuerdo para que las grandes potencias del mundo comiencen a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, se hablaba de que iba a haber algún tipo de acuerdo respecto de las emisiones de carbono, pero se dejó para el año siguiente, es decir, para la COP26, que se va a realizar en Escocia. Ha sido calificado también como un cierre lamentable, dado los más de 3 retrasos para poder darle un cierre donde incluso se vio que las negociaciones se hacían en los pasillos. Esta es la COP de las lágrimas, dijo Bill Hare de Climate Action Tracker. Desgraciadamente, los acuerdos tomados no son suficientes para responder a la crisis climática que estamos viviendo en el mundo, dijo la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presidenta de la cumbre. De hecho, ya vamos a hablar de algo que fue catalogado como un papelón, que fue una de las peticiones que dijo en la COP25. Pero antes de eso, queremos llevarlos a lo que nos dijo Matías Azun, el director nacional de Greenpeace Chile. Esto fue lo que dijo sobre la COP25.
¿cuál es, según tú, el principal motivo de este fracaso de Chile en la COP? A ver, a nivel global es la voluntad de las naciones, ¿no? Fue realmente muy difícil conseguir que las naciones se dieran y finalmente la gran mayoría de ellas no se dio, las más contaminantes y las más responsables. Sin embargo, el contrapunto está puesto por el caso particular de torpeza política de Chile, de haber ofrecido textos que incluso liquidaban el piso mínimo del Acuerdo de París a última hora, ¿no? Finalmente eso generó un rechazo global y distintas, yo diría, errores tácticos y estratégicos nos terminaron aislando el poder de influencia de naciones que históricamente han sido aliadas de Chile en mantener un rol más propositivo, más ambicioso en materia climática. El haber eliminado, por ejemplo, la mención a derechos humanos en las últimas horas del acuerdo y que finalmente haya sido justamente el rechazo unánime de la comunidad internacional, el que obligó a reponer muchos de estos términos en el texto final, es una cuestión que nos deja pensativos respecto del nivel de improvisación, de la falta de preparación, de la falta de estrategia con la que enfrentamos la COP. ¿Crees que se retrocedió un poco respecto al Acuerdo de París? Sí, en términos prácticos el Acuerdo de París quedó colgando de un hilo. Quedó muy afectado en materia sensible justamente porque no logramos nuevamente un acuerdo sobre el mercado de bonos de carbono, el mercado de compra finalmente de créditos de carbono entre las naciones que hoy día tienen como mitigar y aquellas cuyas economías requieren seguir generando emisiones. En términos prácticos, al no existir una contabilidad clara, una propuesta de contabilidad clara y un acuerdo al respecto, seguimos jugando esta especie de comprahuevos ambiental en donde seguimos la curva de aumento de las emisiones y cada vez queda menos tiempo para llegar al punto de no retorno, cada vez queda menos tiempo para que el planeta efectivamente pierda los equilibrios climáticos y entremos en un nuevo ciclo que ya estamos empezando a ver con la sequía, con los incendios forestales, con las marejadas. ¿Crees que se malentendió lo que es el concepto de la COP? Yo creo que se subestimó, yo creo que de parte del gobierno esto fue siempre entendido como un evento y lo reclamamos así desde el primer momento. Estábamos más preocupados de las carpas, de cómo íbamos a tener agua en el lugar, de qué rol iba a tener el presidente de la República, antes que de discutir una estrategia real de consenso a nivel internacional. De alguna otra manera esta fue la crónica de una muerte anunciada en la COP, de nuestro liderazgo. ¿Crees tú que fue lo más grave que pasó en esta cumbre del clima? Yo diría lo más grave a nivel internacional, ¿no? Porque volvamos al plano internacional para poder entenderlo. Yo diría que lo más grave fue confirmar que hay una nula disposición de parte de los gobiernos que están en una posición más negativa en torno a hacerse cargo de la crisis climática. Estoy hablando de Brasil, de Rusia, de India, y también, por supuesto, de Brasil. La negativa que recibimos a nivel internacional, estoy hablando, Greenpeace es parte de esa negociación hace 25 años, la negativa a realmente hacerse cargo de manera efectiva de una transformación de los modelos económicos, de una transformación de los modos de vida. ¿Ya se puede responsabilizar a Chile por el hecho de que los países más contaminantes como Estados Unidos, China, Rusia no hayan participado de los acuerdos? Uno en realidad no podría responsabilizar a Chile de decisiones que son de propio de otros países, ¿no? De suyo propio de otros países. En términos prácticos eso es imposible. Sin embargo, el error estratégico de Chile estuvo en cerrarle la puerta a países que históricamente les han marcado la pauta, los han presionado a tomar una posición más decisiva, los han expuesto a realmente mostrarse como negacionistas climáticos a esas delegaciones. El que en Chile hayamos sido tan condescendientes, ya hayamos redactado incluso a última hora, cuando las horas estaban en los descuentos, textos que no dejaron conforme a nadie porque literalmente pasaban por agua, diluían todo lo que se había avanzado, evidentemente puso mucho más en riesgo el Acuerdo de París y finalmente, hay que reconocerlo, fue la presión internacional la que obligó a mejorar esos textos a última hora para conseguir el escenario en el cual estábamos. ¿Y qué te parecieron la última Carolina Schmidt, en donde dice que lograron 7 de 8 objetivos pero no estamos satisfechos? Yo creo que los 7 objetivos que ella dice haber cumplido como jefa de la delegación no son suficientes, sino el piso mínimo, ¿no? El haber considerado que la ciencia importa. Es cierto, estamos hablando de un escenario mundial en donde hay países que se están negando sistemáticamente a la evidencia científica, pero ese es el piso mínimo. De lo que se trataba en esta COP era de conseguir acuerdos o al menos avanzar en esos acuerdos y dejar en evidencia dónde están los puntos críticos y no recular a última hora para que fuera finalmente la presión internacional. ¿No habría sido preferible que Chile liderase esa presión internacional como prometió el presidente de la República?
Ahí escuchábamos a Matías Azúa, el exdirector nacional de Greenpeace Chile, donde hablaba de algunos acuerdos que calificó de condescendientes. Y justamente ahí estamos viendo imágenes de algo que calificaron como papelón, que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pidió expresamente que se mandaran las propuestas por vía electrónica, porque según de ellos tenían que llegar al aeropuerto para tomar un vuelo. Entonces, de hecho fue recibida con un rotundo no desde el fondo de la sala y tuvo que quedarse callada un rato porque realmente no supo cómo reaccionar. Para conversar acerca de esto estamos con Mauricio Ceballos, él es vocero del área de campañas de Greenpeace Chile, en la línea telefónica. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Mauricio. Justamente hablemos de lo que acabamos de ver en imágenes. La ministra que mandaran sus propuestas a a las delegaciones que estaban ahí por vía electrónica, porque ellos se tenían que ir. ¿Cómo califica usted esta situación que se dio allá en la COP25? Bueno, para nosotros es una situación vergonzosa. Digamos que la propia presidenta de la COP, la que radica en Chile para este año, no haya tenido, digamos, ninguna herramienta para poder liderar la discusión, sobre todo en un tema tan sensible como es definir este año, que tiene que ver con el artículo 6, que refiere a los bonos de carbono, a la manera en cómo los países que tienen más emisiones, los países más industrializados, están buscando la manera de mantener sus emisiones al costo de pagar, digamos, por la mantención de ecosistemas en otros lugares del mundo. Y el hecho que no se haya llegado a acuerdo y que justamente la presidenta haya intentado, la ministra Schmidt haya intentado de todas maneras zanjar la manera electrónica, es algo que de verdad es muy vergonzoso y nunca había pasado en ninguna COP anterior. ¿Cree usted que faltó conocimiento técnico de parte de la presidenta de la delegación? Sí, definitivamente. En general, estos procesos, digamos, requieren, digamos, no solamente de un conocimiento técnico muy acabado, además que este año contamos con grandes herramientas y señales de alerta que nos entregó el propio panel intergubernamental de cambio climático, que mostró, digamos, cuáles son las urgencias que tenemos en materia de disminución de emisiones, sino también yo creo que pensar esta instancia como lo que es un ámbito científico en donde se reúne efectivamente para ver el futuro del planeta y no lo que a nuestro juicio parece ser lo que estaba pensando el gobierno, que se trata de un foro económico en donde se ve la manera de cómo sacarle mayor provecho o armar un mercado a partir de la crisis climática que estamos viviendo. Mauricio, se habla de una falta de liderazgo chileno. Se dice de hecho también que la ministra del Medio Ambiente tuvo que pedirle ayuda a la ministra española para que lograran algún tipo de acuerdo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué debería haber hecho Chile para no quedar como falto de liderazgo? Chile podría haber utilizado perfectamente el poder moral que le significa ser uno de los países más afectados por el cambio climático, haber podido mostrar, digamos, desde las consecuencias que está teniendo en un país con cada vez más desertificado, en donde estamos viviendo una escasez hídrica cada vez más grave, haber podido mostrar estas implicancias, haber dado el ejemplo también con cambiar nuestra matriz energética carbón, pero no quiso hacer nada de eso, simplemente quiso tratar de ser un buen comensal, digamos, un anfitrión amable y no pasar a llevar los intereses de empresas poderosas, digamos, dejando que el lobby de las grandes empresas de combustible y de carbón se haya, digamos, infiltrado dentro de la cumbre y haya generado estos desacuerdos que no se pudieron zanjar. Pero entonces habló de zonas de sacrificio, por ejemplo, que es un tema bastante grande y que tiene que ver con el medio ambiente acá en Chile. Sí, de hecho se dejó bastante de lado, digamos, para la importancia que tiene, digamos, para ser la realidad que está viviendo Chile. Y bueno, el hecho que se haya hecho allá en Madrid también, digamos, contribuyó a que esa realidad quedara un poco invisibilizada. ¿Qué es lo que viene ahora para Chile? ¿Vamos a volver a ser invitados, por ejemplo, a una COP26? O sea, definitivamente como firmantes del Acuerdo de París hay que estar en la COP26, pero bueno, creo que se ha dejado bastante en claro la falta de liderazgo del país, la falta de preocupación en materia medioambiental, este discurso que se había construido
ser un país interesado en la ambición climática, ha quedado completamente desnudo ese discurso, por lo que bueno, probablemente tengamos un papel muy secundario y bueno, será muy recordada la actuación de Chile cuando tengamos todavía menos tiempo para seguir tocando los temas que necesitamos tratar cuanto antes para poder afrontar la crisis climática como corresponde. Lamentable entonces esto que fue, como decíamos, calificado como un papelón de Chile dentro de la COP25. Esperamos que tal vez esto pueda ser tal vez enmendado el próximo año. Esperemos que así sea, porque además era muy esperada, obviamente era muy esperado este evento que era tan importante para Chile. Mauricio Ceballos, vocero del área de campañas de Greenpeace Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y ya estamos con Cristian Riego, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Cristian, vamos a estar conversando acerca de este posible quiebre que puede haber entre la sociedad civil y las fuerzas de orden, pero esto a la vuelta de un buen consejo. Ya son las 16:12 y ya está con nosotros Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo por invitar. No estoy pensando en renunciar, estoy pensando en la modernización de la institución, fue lo que dijo el general director de Carabineros, Mario Rosas, en un programa de televisión durante este fin de semana. ¿Qué le parece a usted estos dichos para comenzar la conversación? Bueno, es difícil saber qué es lo que está ocurriendo realmente entre el gobierno, el general director y los carabineros como masa, como grupo, que incluso puede estar dividido en varios grupos, no lo sabemos bien. Es evidente que hay un problema en el mando. Esta crisis por lo demás es antigua, este gobierno partió descabezando el cuerpo de generales. Aparentemente no todos los generales o los mandos de la institución respetan o lo obedecen o se sienten realmente interpretados por este general. Por otra parte, la crisis ha puesto todo esto en una enorme tensión. La verdad es muy difícil para la ciudadanía saber bien qué es lo que está ocurriendo. Aparentemente el gobierno ha apostado a fortalecer al general Rosas porque seguramente tiene una buena evaluación de su persona. De hecho, al presidente Piñera se le preguntó durante la entrevista que hizo con la Asociación de Radio si le iba a pedir la renuncia, y él dijo que eso es algo que es una facultad que tiene un presidente, pero que él no considera usarla esta vez con el general director. Claro, pero desgraciadamente... Dijo, de hecho, específicamente que está haciendo todo lo humanamente posible para poder, digamos, terminar con esta crisis. A mí me da la impresión de que es un asunto muy complicado por el problema de la crisis social. Quizás si esto no se diera en la crisis social igual sería complicado, pero sería más posible abordarla. Pero no se ve que el gobierno tenga una estrategia realmente para modernizar una institución que urgentemente requiere cambio. El gobierno ha convocado a una comisión de expertos que recién va a empezar a elaborar una propuesta. O sea, se lo ve un poco perdido en cuanto a cuál sería la manera de abordar este problema, digámoslo así, en el mediano y largo plazo. Bueno, claramente está un poco buscando el rumbo, porque además hubo cambios comunicacionales, digamos, dentro de la forma en la que se referían a Carabineros. Carabineros también en algún momento dijo que sus oficiales no habían violado los derechos humanos, pero después resulta que aparecieron todos los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de ONU, y efectivamente se dan vuelta un poco la chaqueta y dicen, bueno, en realidad sí, puede que hayamos cometido errores. Considerando esto, ¿debería renunciar el general director Rosas? Como le digo, no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor el gobierno está apostando a él como un hombre, digámoslo así, más progresista que otros grupos que hay dentro de Carabineros y que sabemos que son bastante más complicados, digamos. Pero esa apuesta tiene sentido o él está tan debilitado que en realidad no lo sé. La verdad es que habría que tener más información y desgraciadamente tengo la impresión de que tampoco el gobierno lo tiene muy claro. Pasemos a otro tema. Justamente el presidente Piñera hoy día, un poco antes del mediodía, envió un proyecto de ley para un estatuto de protección para fuerzas de orden, seguridad y gendarmería. Dijo literalmente, no permitiremos que se ataque a ningún funcionario de la seguridad ciudadana. ¿Qué le parece a usted este estatuto? Bueno, me parece que eso es un problema. Efectivamente, en esta crisis se ha puesto en evidencia que hay grupos que atacan de una manera no vista hasta ahora, muy violenta, que no tienen respeto por los carabineros ni temor tampoco y que los atacan de un modo que ha resultado difícil de controlar. Es algo que veíamos desde antes incluso del estallido social, tal vez con las situaciones que se daban en el Instituto Nacional, por ejemplo. Yo creo que ahí se empezaron a ver esto.
Bueno, esto tiene que ver con, digamos, tiene que ver con muchas cosas probablemente, pero sin duda que parece importante abordar el problema. Una herramienta es esta herramienta penal de aumentar las penas, digamos, entiendo yo, dotarlos de algunas protecciones. Y sin duda que eso puede ser importante y el Congreso discutirá allí acerca de cuál es su contenido específico. Pero yo creo que no es suficiente. También hay problemas de entrenamiento muy complicados y sobre todo, creo yo, está el problema más profundo, que es, digámoslo así, la enorme distancia que se ha creado entre la población y la policía de Carabineros, que por lo demás es una distancia nueva, porque hasta hace muy pocos años la policía de Carabineros era una policía con mucho prestigio y mucha aceptación dentro de la ciudadanía. Bastante respetada, ¿no? Y ahora esta brecha que se ha creado respecto de tal vez que tenía que ver con todos los casos de fraude que se vieron dentro de la institución y ahora además acentuado por la crisis social. ¿Usted cree que se puede acortar la brecha de alguna manera? ¿Vamos a volver a tener la misma relación que teníamos en algún momento con Carabineros? Sin duda que se puede, pero creo yo que esto no tiene que ver estrictamente o solamente con estas crisis puntuales. Esta es una cuestión más profunda, que viene, diría yo, de hace probablemente más de 10 años, y que tiene que ver con el tipo de policía que es Carabineros de Chile y el tipo de sociedad que ha ido, en que ha ido cambiando, en que ha ido mutando la sociedad chilena, que es una sociedad muchísimo más exigente. Carabineros de Chile fue una policía muy prestigiosa cuando el objeto de su actividad era una población mayoritariamente muy pobre, con muy poca conciencia de su derecho, bastante más sumisa, digámoslo así, y con muy pocos recursos ciudadanos. Hoy día Carabineros tiene que manejarse con una población empoderada, con una alta expectativa de trato y de reconocimiento, con un nivel educativo a veces incluso superior al de los propios carabineros que los controlan, y yo creo que no cuenta con los mecanismos y con los recursos para poder hacer ese trabajo. En el resto del mundo esto ha ocurrido, esto uno lo puede observar, que aconteció por lo menos en todos los países desarrollados. Y esos países lo que hicieron fue enormes reformas policiales, con distintos sentidos, por ejemplo, destinadas a elevar sustantivamente el nivel profesional de cada uno de los policías en la calle. Porque entendían que los policías tienen que estar en condiciones de poder enfrentar una ciudadanía, ¿cierto?, que tiene un mayor nivel educacional, un mayor nivel cultural, un mayor conocimiento de sus derechos. Una ciudadanía despierta, podríamos decir. Exactamente. Carabineros más bien se ha tendido a quedar, incluso en algunos casos podríamos decir que ha bajado el nivel del reclutamiento, o sea, el tipo de personas que se reclutan, por lo menos para la tropa común, para los carabineros de la calle, entre otras cosas porque se ha convertido en una profesión también menos atractiva, en comparación con otras opciones que la gente tiene. Eso debe revertirse radicalmente. Los carabineros tienen que ser profesionales, ¿cierto?, con un alto nivel de preparación, con un buen nivel de salario, que sean capaces de manejar múltiples herramientas para cumplir su función en esta sociedad más compleja. ¿A qué cree usted que se debe el que se haya bajado un poco el nivel de esta institución? Bueno, yo creo que tiene que ver con la estructura. Yo creo que tiene que ver precisamente hoy día para un joven chileno. No es interesante entrar a un cuerpo en el cual, por ejemplo, su posibilidades de ascenso están muy limitadas. Carabineros tiene este sistema propio del ejército o de las Fuerzas Armadas, en el cual hay un escalafón de oficiales y un escalafón completamente separado de suboficiales. El tema de la antigüedad que constituye el grado, por ejemplo. Exacto. Eso no existe en las policías modernas del mundo. Lo lógico es que un carabinero, que es un profesional, que entra a cumplir funciones en una organización de tipo profesional, si es talentoso, debiera poder ascender a los más altos grados, con prescindencia de que sea una persona de clase media, de clase baja, da lo mismo eso, ¿cierto? O cuál fue el origen de su ingreso. Entonces, eso hace, si yo soy un joven chileno que vive en la ciudad de Santiago y que quiero estoy eligiendo mi profesión, no voy a querer entrar a una profesión en la que por mi origen social o por el origen del lugar donde yo entré no tengo ninguna posibilidad de ascender, o mis posibilidades de ascender son muy limitadas. En segundo lugar, la estructura interna. Una estructura tan militarizada y donde el mando es tan, digámoslo así, inconmovible como es Carabinero, no es un lugar donde quiera trabajar la mayoría de las personas que está acostumbrada a vivir una vida civil, donde todos tenemos nuestros derechos, donde tenemos libertad de opinión, donde tenemos libertad de casarnos con quien queramos, de vivir donde queramos. Eso no es así en Carabinero. Entonces, todas esas cosas hacen que se requiera una reforma muy estructural de la policía. Pero solo voy a mencionar una última. Las policías de los países desarrollados han hecho grandes esfuerzos, no solo al interior de su institución,
sino también por establecer programas especiales de vinculación constructiva, digámoslo así, con el medio popular. Hoy día Carabineros tiene una mala relación con los sectores populares. Los sectores populares ven a los carabineros como, digamos, sujetos que básicamente los controlan y no buscan protegerlos, sino más bien proteger a otros de ellos. Y los carabineros a su vez miran a los sectores populares con desconfianza. Son sobre todo los jóvenes, los varones, son personas que más bien pertenecen al mundo de los sospechosos. Esa relación tiene que cambiar. Por lo que yo recuerdo, en algún momento, no me acuerdo si es este año o el anterior, hicieron una iniciativa en la que se sentaban en una cierta cafetería a una cierta hora para que se acercara a la ciudadanía a conversar con ellos, ¿no? Como a plantearles sus dudas tal vez, o para un poco justamente vincularse con la sociedad. ¿Fracasó esa o sea, yo creo que son iniciativas que revelan una inquietud, pero son totalmente superficiales. Los programas de la llamada policía comunitaria, que es la tendencia universal, tiene distintos nombres, son mucho más profundos. Consisten en, primero, entrenar a los policías con herramientas que les permitan realmente establecer una relación de colaboración con las comunidades, especialmente con las comunidades más conflictivas, con las comunidades donde hay más delitos, más pobres, con más carencias, ¿cierto? Luego estos policías van y se instalan allí durante periodos importantes de tiempo y se dedican fundamentalmente a eso, a construir relaciones con la comunidad, a entender que su trabajo no es de control estrictamente, sino es de fortalecimiento. Por supuesto, una de las tareas de fortalecimiento es controlar a los que se portan mal, digamos. Pero de lo que se busca es que precisamente que esas comunidades debilitadas puedan acceder a mejores servicios sociales, puedan organizarse de apropiada manera, puedan fortalecer sus organizaciones internas, dar protección a los más vulnerables dentro de las comunidades. Eso requiere mucha fe. Eso requiere establecer una nueva doctrina institucional, requiere otro tipo de funcionarios mucho más capacitados, y requiere además el establecimiento de unidades, un despliegue mucho más intenso en las comunidades más carenciadas, como una política, yo diría, de 10 o 20 años plazo. Estamos conversando con Cristian Riego, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, ¿usted cree que habría sido diferente esta crisis social si no hubiera habido una brecha tan grande entre la ciudadanía y los carabineros? Sí, totalmente. Piense usted que no tenemos datos respecto de Chile, pero por ejemplo, el año 2011 hubo una crisis parecida en Inglaterra, donde los jóvenes, no con el apoyo, digamos, del resto de la comunidad que ha habido acá, fueron básicamente los jóvenes, destruyeron barrios completos de Londres, quemaron, realmente fue bastante parecido a lo que ocurrió acá. Los estudios mostraron que un porcentaje importante de los jóvenes que participaban en estos actos tan brutales y violentos, lo hacían, lo que a ellos les interesaba no era reivindicar nada, sino oponerse a la policía, porque tenían experiencias, digámoslo así, prejuicios, situaciones que hacían que su relación con la policía fuera muy mala. Yo creo que en Chile esto existe en parte, porque entre otras cosas, ¿cierto?, nuestra policía tiene esta perspectiva de que, digámoslo así, básicamente los varones jóvenes del mundo popular son sospechosos, son sujetos dignos de desconfianza. Y con ellos hay un trato especialmente duro, especialmente, digámoslo así, de poca confianza y colaboración. A esto ha contribuido mucho la política de varios gobiernos de incrementar los controles aleatorios sobre este grupo poblacional, el llamado el control preventivo de preventivo, que más allá de la... Es impresionante cuando uno mira los números. En Chile hoy día se están desarrollando casi 5 millones de controles preventivos de identidad anualmente. ¿Anualmente? Sí, claro, y si usted focaliza eso en el grupo sobre el cual recaen, que no son todos los chilenos, a mí no me han controlado nunca, probablemente a usted tampoco, básicamente recaen sobre jóvenes de entre, no sé, 15 y 30 años, en general de sectores populares, varones, muy mayoritariamente. Probablemente esos 5 millones, eso significa que las personas que pertenecen al segmento son controladas bastante habitualmente. Y esos controles generan un roce, una sensación muy negativa de la relación entre carabinero y ciudadano. Y yo creo que eso es una parte importante, por lo menos del modo en que el estallido social se ha dado, de la violencia que ha tenido, del singularizar tanto a carabineros como quien dice, como el enemigo. Eso no tendría por qué ser así.
¿Alguna posibilidad de volver a ser este amigo en tu camino que era en los años 80, por ejemplo? No sobre la base de puras políticas digamos, de relaciones públicas o de, digámoslo así, de carácter publicitario. Se puede lograr, y yo creo que se debe lograr, pero esto va a requerir reformas. Y el problema es que estas reformas sustantivas, creo yo, tienen desgraciadamente mucha resistencia. Porque tal como Carabineros ha mantenido, digámoslo así, están estos problemas de una base policial de bajo nivel de preparación, de bajo salario, digámoslo así. También lo que ha pasado con Carabineros es que hay una cúpula que ha concentrado enormes beneficios. Y esa cúpula, ¿cierto?, algunos de ellos ilegales, como los que hemos visto reiteradamente, otros no tan ilegales. Y esa cúpula yo creo que tiene enormes, digamos, motivos para probablemente no uniformemente, seguramente hay personas que están dispuestas a cambiar las cosas. Pero hay ahí enormes resistencias, porque hay enormes, digámoslo así, espacios de beneficios que se han ido generando y que no van a ser fáciles de terminar con ellos. O sea, en el fondo, la desigualdad que se vive en la sociedad chilena, en la que las personas comunes ven como grandes empresarios, por ejemplo, no van a la cárcel porque pagan una multa, también se replica dentro, por ejemplo, de Carabineros. O sea, los suboficiales y oficiales tal vez ven a los altos mandos que, digamos, acaparan todos estos puestos y ellos no tienen ninguna posibilidad de ascender ni tampoco de desarrollarse dentro de la institución. Los mismos beneficios en materia de jubilación, en materia de recontrataciones, en materia de vivienda, en materia de... Exacto, la desigualdad es un problema que trasciende a toda la sociedad chilena. Y yo diría que los problemas de Carabineros están muy vinculados a eso. Están muy vinculados con esta extraordinaria, digámoslo así, desigualdad que impide que ciertas actividades, como en este caso la actividad de los Carabineros, pueda ser reconocida como una profesión más que como una especie de servicio de menor, digámoslo así, de menor importancia y que se puede cubrir con personas relativamente mal pagadas y que trabajan en condiciones relativamente... La policía en el mundo desarrollado no funciona así. Es una profesión muy seria, una profesión que requiere altos niveles de capacitación y que no se puede cubrir, así como quien dice, con gente que a lo mejor es como quien dice... No tapando hoyos, digamos. Exacto. ¿No? Estamos conversando con Cristian Riego, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Me queda un minuto de noticiario, por eso no quiero dejar de hablar de un tema que también se instaló dentro de la entrevista al presidente Sebastián Piñera por la Asociación de Radios, en el que se habló del contenido de soda cáustica dentro del agua del carro lanzaguas. Y que Carabineros, por cierto, en una información reciente, descartó el uso de esta soda cáustica. Sin embargo, se ha visto evidencia bastante obvia, digamos, de estas quemaduras que hay en personas que han recibido agua de ese carro lanzaguas. ¿Cuál sería su reflexión al respecto? Mire, mi reflexión a este respecto es un poco de desconcierto, porque yo escuché que Carabineros al inicio de esta discusión negó el uso de cualquier elemento fuera del agua. Luego empezó a cambiar esa versión, a dar unas explicaciones, las cuales algunas son bastante poco profesionales, como decir esto que son personas que tienen enfermedades preexistentes. Ahora aparentemente hay estudios que dicen que habría soda cáustica, lo cual no tiene nada que ver con lo que dijo Carabineros. O sea, hay aquí... Perdón, y el presidente dijo dentro de la entrevista que eso es algo que está permitido hasta un cierto porcentaje, de hecho. Lo que había dicho Carabineros no era que era soda cáustica, era que eran los mismos componentes de las bombas lagrimógenas, que entiendo yo que son unos elementos irritantes que han sido diseñados por la industria química para cumplir esta función. Eso no es lo mismo que soda cáustica, claro, digámoslo así. El hecho es que aquí se observa de nuevo falta de transparencia y falta de profesionalismo. A lo menos falta de profesionalismo en lo comunicacional, ¿cierto? O sea, lo que me sorprende es que hasta ahora no tengamos una explicación clara, profesional, seria, con documentos que acrediten los efectos que esto tiene, sino que sea una cuestión como que va de a poco, con versiones que son medias un poco extrañas, digamos. A mí me parece que eso da cuenta un poco de los problemas que están ocurriendo. Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros nos reencontramos mañana, sigan en compañía de la red. Muy buenas tardes.